Buenas tardes a todos y a todas. En el marco de la clase de hoy vamos a profundizar lo que venimos viendo respecto del conocimiento del profesor en relación con un enfoque didáctico pedagógico particular, que es el que nos ofrece la doctora María Teresa Alcalá, que es eh, especialista en el área de didáctica y de pedagogía en la Universidad Nacional del Nordeste, y que en su artículo, justamente el conocimiento del profesor, establece una serie de aproximaciones y de explicaciones respecto de eh, cómo se orquesta justamente este saber en función del cual él o la docente formula estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir de las cuales intenta acercar un determinado conocimiento a sus estudiantes en el ámbito académico. En este sentido, concretamente la autora, María Teresa, comienza en un principio explicitando, ¿no es cierto?, esta idea de la cual parte. Ella sostiene que para ella, ¿sí?, en función de sus lecturas, ella expresa en función de mi conocimiento, la enseñanza oficia como una práctica social y pedagógica compleja que está determinada, dice esta autora, por múltiples factores influyen en las decisiones que toma el docente, y entonces ella dice que muchos de esos aspectos que influyen en la toma de decisiones del docente tienen que ver con los valores, con las creencias, con la postura ideológica, con los condicionantes institucionales, socioeconómicos, culturales e históricos que atraviesan al docente en tanto sujeto situado en un determinado contexto de la historia. Entonces, en base a esto, ella se hace la pregunta, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo puedo definir el conocimiento del profesor? Estableciendo al docente dentro de la categoría de los sujetos, ¿no es cierto?, como ese actor social que desarrolla una actividad concreta en el seno de la vida social. Entonces ella propone la idea de poder entender al conocimiento del profesor o definirlo, podríamos decir en un sentido, como un conjunto de creencias, de valores y de actitudes que caracterizan, definen al docente, y que además de este conocimiento que está formulado sobre la base de estas creencias, de estos valores y de estas actitudes, oficia como un filtro en función del cual el docente decide qué enseñar, cómo y cuándo hacerlo. Entonces, sobre la base de esta definición general de conocimientos, ella plantea la idea de pensar que el conocimiento, a su vez, eh, aparte de constituirse sobre la base de estas creencias, de estos valores y de estas actitudes, también se orquesta y descansa sobre la base de aquellos saberes disciplinares que involucran y definen el modo de enseñar una disciplina, el modo de intentar acercar herramientas para aprender esa disciplina, como así también en la manera de acercarse y de interpretar el contexto educacional e institucional en el cual se mueve el docente. En este sentido, María Teresa Alcalá sintetiza esta primera parte de su idea, ¿no? Y va a decir que son todos estos aspectos los cuales configuran al conocimiento científico, al conocimiento del profesor como un conocimiento científico, los que contribuyen con el modo en que el docente planifica, enseña y evalúa. Y en relación con esto establece una mirada diacrónica de cuáles fueron y cuáles son, porque aún siguen vigentes, las perspectivas epistemológicas en función de las cuales se fue configurando el conocimiento del docente a partir de la instancia de formación de estos sujetos en el campo académico. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada profesional de la educación, dedicándose al área de saber que se dedica, ¿sí?, se forma sobre la base de una determinada currícula, ¿sí?, de un determinado plan de estudio, lo vamos a poner en términos más operativos, ¿no? Entonces, las configuraciones de estos planes de estudios que orientan el modo en que se piensa y se orquesta y se lleva a la práctica la formación del futuro docente, responden a determinados posicionamientos epistemológicos que están en relación con modos de entender el saber desde ya hace algún tiempo. Entonces, desde esos modos de concebir los saberes en función de los cuales los docentes deben de encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje, Alcalá va a detectar y hacer foco en unas determinadas perspectivas epistemológicas
Y en este sentido va a comenzar haciendo referencia con los aportes que genera la configuración del conocimiento del docente, la corriente absolutista, ¿sí? Y ella va a proponer que justamente esta corriente se caracteriza, ¿no es cierto?, por básicamente recoger lo que ella denomina un enfoque tradicionalista, casi podemos decir, que tiene que ver con los aportes del positivismo y el racionalismo. Eh, en este sentido, para el absolutismo, ¿no es cierto?, el conocimiento que el docente debe impartir es un conocimiento de tipo científico, un conocimiento que debe estar avalado, y despoja esa posibilidad de que el docente pueda enseñar desde el conocimiento del sentido común, que es otro tipo de conocimiento que es en primera instancia lo que favorece después el acercamiento al conocimiento científico. Entonces, el conocimiento del sentido común tiene que ver con ese saber que tiene el sujeto en función de vivir en un determinado lugar, de formar parte de una determinada cultura. Entonces, ese tipo de saber, desde el punto de vista del absolutismo, queda un tanto desplazado en relación con los aportes del conocimiento científico, que es cierto que es el conocimiento que rige al ámbito académico, pero sin embargo no se podría llegar a soslayar los aportes del conocimiento del sentido común. Sin embargo, desde el absolutismo, esto se considera de esta manera, y durante mucho tiempo los profesionales del campo de la educación fueron formados bajo los aportes de este paradigma. Entonces es interesante este planteo porque desde este punto de vista la educación se instaló en un modo de concepción de las verdades absolutas donde nada se podía discutir, ¿sí? En oposición a estos aportes del absolutismo, nos encontramos con otra de las grandes corrientes epistemológicas que contribuyó y contribuye mucho a la formación del conocimiento docente, que tiene que ver con los aportes del relativismo, que obviamente se opone sustancialmente a lo que plantea el absolutismo, en el sentido de que básicamente considera el relativismo, ¿no es cierto?, con Thomas Kuhn como su mayor referente, en el sentido de que considera, retomo la idea, de que no hay una verdad absoluta, de que la ciencia evoluciona constantemente, entonces eso lo que da cuenta es de que estamos siempre frente a una revolución científica, a verdades nuevas que ponen en discusión las anteriores, y en este sentido, este posicionamiento epistemológico va a decir que es de este modo en cómo la ciencia va avanzando, no sobre el estatismo de verdades que no se ponen en discusión, sino todo lo contrario, poniendo en discusión lo que se cree que cierra por todos lados, por decirlo en un término coloquial. Entonces, desde este punto de vista, el conocimiento del docente también es un conocimiento que está sujeto a cambios y a modificaciones. Y los docentes formados en esta corriente epistemológica, será eso también lo que transmitan a sus estudiantes, es decir, que si bien existen por momentos ciertos paradigmas dominantes, también es cierto que hay otros emergentes que lo van a poner en discusión. Esto muchas veces se evidencia en la práctica propia del aula cuando los docentes abordan un determinado tema y lo hacen desde perspectivas totalmente distintas, ¿sí? Entonces, de ese modo acercan a sus estudiantes de una manera operativa eh, una forma de entender un determinado tema desde distintos puntos de vista. Entonces, la verdad, desde ese modo ya operativizada, de esta manera no se construye como una verdad absoluta, sino como una posibilidad que engendra, diferentes y múltiples interpretaciones. Otra de las corrientes epistemológicas que también eh, resalta María Teresa Alcalá tiene que ver con el evolucionismo. El mayor exponente del evolucionismo, así como Kuhn fue del relativismo, es Tolling, ¿no? Que es quien propone una idea parecida a la de Thomas Kuhn, pero con otras características, ¿no? A decir que, a ver, hay conceptos que orientan todo el modo en que el docente organiza su pensamiento a la hora de enseñar. Entonces hay como conceptos claves, palabras claves que orientan toda su profesionalización. Entonces, pensemos, para un pedagogo hay términos que son centrales como enseñar, aprender, identidad pedagógica y demás, pero lo que va a plantear Tolling es que
si bien existen esas palabras que ofician como palabras claves, no son palabras cuyos sentidos sean estáticos, ¿sí? Sino que esos sentidos, es decir, el modo en que se va a entender la concepción de identidad pedagógica, el modo en que se va a entender la concepción de aprendizaje, de enseñanza, van a ir variando en función de los contextos emergentes. Entonces es interesante porque va a concebir esta idea de evolución de los modos del pensamiento a partir de binomios, por ejemplo, estabilidad, continuidad, cambio, ruptura. Y esto es muy interesante porque toda la década del 90, sobre todo, en cuanto a la formación docente en el ámbito superior, tuvo mucho aporte del evolucionismo, porque justamente en el 90 se da un cambio de paradigma muy interesante, ¿no es cierto? Que deja de asentar sus bases en esta idea de que el conocimiento mayoritariamente es memorístico, para entender que el conocimiento es una manera de aprender la realidad y que implica la puesta en acción de la comprensión y la interpretación de los hechos en relación con la cercanía de esos hechos que se ponen como modo de discusión en relación con la realidad inmediata del estudiante. Entonces, comienza a entrar, por ejemplo, en evidencia la falta de consistencia de los manuales didácticos escolares que planteaban la posibilidad de enseñar grandes temas con modelos hegemónicos de homogeneización. También, digamos, un modelo que se utilizaba para enseñar en España se aplicaba en Argentina sin tener en cuenta la particularidad de cada uno de estos espacios. Entonces el evolucionismo justamente viene a poner en discusión eso y a entender que sí es cierto que hay conceptos e ideas, fuerzas que atraviesan todo el proceso de formación de un profesional, pero que también esos conceptos, es decir, el modo en que son interpretados, van modificándose y variándose. Y esto se evidencia en el aula, vuelvo a repetir, en esta idea en que, por ejemplo, podemos tener un docente, ¿sí?, que haya hecho todo su proceso de formación durante los años 80, que haya comenzado a ejercer durante los 90, ¿sí?, donde su proceso de formación estaba mucho más orientado todavía al absolutismo. En cambio, al momento de hacer pie en el aula, elige otra manera de enseñar diferente de la que había aprendido, ¿sí? Otra de las teorías epistemológicas que va a tomar en consideración Alcalá en función de la importancia que mantuvo en el marco educacional tiene que ver con la epistemología de la complejidad, que es la más evolucionada y la que más auge tiene en la actualidad, ¿no? Y es la que propuso, estudió y abordó en profundidad Edgar Morin, que tiene que ver con esa idea de poder entender el conocimiento desde la fragmentariedad. Es decir, el conocimiento no es un todo organizado que tiene determinada forma y que no puede escaparte de eso, no. El conocimiento se da sobre la base de la interdisciplinariedad, es decir, para hablar de la noción de territorialidad o de cultura, por ejemplo, si ahí tenemos que ustedes están enseñando, por ejemplo, cultura inglesa, ¿no? Entonces no solamente hace falta un especialista propio que maneje la lengua, sino alguien que conozca de literatura, alguien que conozca de sociología, de antropología, de trabajo social, de psicología, de sociología, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, esta epistemología, la de la complejidad, es la que más se pone en evidencia hoy en el mundo de la formación académica y de la puesta en acción también que llevan los docentes. También es interesante lo que plantea Alcalá, porque todas estas fuentes o corrientes epistemológicas están puestas del lado de haber en relación directa con esos saberes que influyen en el modo de enseñar, de concebir la enseñanza de un conocimiento, ¿sí?, por parte del docente. Pero también existen aquellas interpretaciones psicológicas en torno a cómo se puede concebir el aprendizaje, que también el docente lo va incorporando a lo largo de su proceso de formación, y que influyen, instalan, ¿sí?, en el modo en que cuando el docente asume la responsabilidad de estar frente a un aula, decide cómo entender el aprendizaje que va llevando adelante su estudiante. Entonces, en este sentido, Alcalá recupera algunas de las teorías vinculadas, ¿no es cierto?, con el aprendizaje, y la primera que menciona es la teoría de la mente depósito, es decir, podemos tener docentes que consideren que la mente humana
sirve solamente para almacenar una cantidad concreta de información y que el sujeto va a recurrir a esa información siempre y cuando la necesite, casi como una actividad memorística constante, ¿no es cierto? Desde este punto de vista, por tanto, la función de la educación es transmitir conocimientos, o mejor dicho, contenidos más que conocimientos, ¿no? Y que la enseñanza adopta sobre todo una cuestión eh, de transmisión de datos que el estudiante debe ir incorporando para que cuando lo sea necesario por acción memorística rectilínea lo pueda exponer, digamos. Pero no hay un proceso de reflexión que medie esa idea de entender el aprendizaje. Hay otra de las teorías que también menciona María Teresa de Alcalá y que tiene que ver con las teorías de las facultades. En este sentido es muy interesante esta teoría porque en función de su formación hay docentes que consideran, ¿no es cierto?, que la mente humana al momento de incorporar saberes y llevar adelante un proceso de aprendizaje, lo hace a partir de la concepción de que su mente realiza múltiples funciones. ¿Sí? Entonces, la mente no solamente funciona como un reservorio de datos, al igual que lo plantea la teoría de la mente depósito, sino que la mente nos sirve para razonar, para hacer ejercicios de memoria, para generar también procesos de juicio en función de las valoraciones que nosotros podamos hacer de lo que interpretemos en nuestro contexto, que nos permite imaginar y que nos permite ejercitar el desarrollo de un tipo de aprendizaje que esté dado o atravesado por la continua actividad racional y no solamente memorística. Otra de las teorías que también van a plantear se vincula con la teoría sensual empirista, como bien lo denomina María Teresa Alcalá, y en este sentido, esta teoría plantea siempre que el aprendizaje viene del mundo externo, ¿sí? Es decir, que el sujeto aprende en comunidad con otros, en interacción con otros, ¿sí? Entonces no, nada se puede aprender de forma aislada, sino que todos los conocimientos que tenemos es gracias a que estamos en comunidad con otros, en diálogo con otros, y de ese diálogo vamos aprendiendo cosas, y el otro oficia como un externo con un saber diferente del mío que me permite a mí aprender cosas nuevas y a él aprender otras que yo tengo. Entonces, esta teoría da mucha importancia a los sentidos, ¿sí? A cómo los sujetos van desplegando diferentes capacidades en función de sus sentidos. Y lo podemos relacionar directamente a toda la corriente vinculada a inteligencias múltiples, ¿no es cierto?, de Gardner, y también al hecho de estas nuevas propuestas didácticas que están con mucho auge en la actualidad y que en algunas instituciones se transformó en la regla actualmente de cómo preparar la clase, de cómo encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con esta capacidad de poder enseñar o de generar propuestas didácticas por medio o destinada a resaltar determinadas competencias en el estudiante. Así como aparecen estas teorías, también tenemos las teorías fundantes, digamos, que tienen que ver con el lugar del sujeto y el aprendizaje, y que están en la base de todo proceso de formación didáctico pedagógico que tienen que ver con los aportes de tres grandes psicólogos, ¿no? Piaget, Ausubel y Vygotsky, ¿sí? Que también nos va a recuperar María Teresa Alcalá. Básicamente, esta autora plantea, ¿no es cierto?, que el profesor puede llegar a entender y a interpretar el modo en que aprende el estudiante, por ejemplo, a partir de los aportes de Piaget, ¿no es cierto?, que para este autor el proceso de aprendizaje consiste en el progreso de la adquisición de nuevas estructuras cognitivas que están en continuo movimiento. Entonces, para que haya un determinado aprendizaje tiene que darse un determinado estado de equilibrio, ¿sí?, entre lo que ya sabía y lo que ahora hace de manera nueva, digamos, tengo que establecer un equilibrio entre lo que ya sé y lo que acabo de incorporar. Entonces, todo esto deriva en esta concepción de la inteligencia como un proceso adaptativo que implica básicamente dos momentos, el de la asimilación y el de la acomodación. La asimilación hace justamente referencia a esa interpretación que hace el sujeto de la información que recibe, y la acomodación tiene que ver con cómo en función de la interpretación que hace de la información nueva readapta los saberes que ya tenía y los amplía. La otra propuesta tiene que ver con
la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Y es muy interesante esta propuesta porque justamente está en oposición a esta teoría de la mente depósito, ¿no? Ausubel básicamente propone que el aprendizaje solamente se da de manera situada, ¿sí? Y que el único lugar donde se da un aprendizaje significativo es en el ámbito académico. Entonces, no puede haber conocimiento, no puede haber aprendizaje para Ausubel sin instrucción. Entonces, desde ese punto de vista, posiciona al docente. No como alguien superior, sino como alguien que está formado en un determinado campo del saber y que puede otorgar herramientas necesarias para poder generar en el aprendizaje, ¿sí? O mejor dicho, en el aprendizaje que lleva adelante el aprendiz, un conocimiento que sea de tipo productivo. Para este autor, para Ausubel, el sujeto tiene una estructura cognitiva particular que cambia y se reestructura constantemente porque al estar en contacto con otros en una determinada comunidad, está expuesto a un flujo constante de información y esas informaciones nuevas que recibe segundo a segundo, instante a instante, genera una readaptación de los saberes previos que ya tenía. Entonces, de esa manera, Ausubel dice que frente a este tipo, a este bombardeo de información constante que genera la posibilidad de reactualización de los saberes, el sujeto puede aprender de dos maneras, o un docente puede evidenciar en un estudiante dos tipos de aprendizaje. El aprendizaje memorístico, que tiene que ver con esta recapitulación de datos y expresión de esos datos sin comprensión de lo que se está diciendo, o puede identificar un aprendizaje significativo, es decir, cuando uno enfrenta al estudiante a una determinada categoría conceptual y le pide, por ejemplo, que la haga operativa en el marco de su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, eso genera herramientas para ver si el estudiante realmente pudo llevar adelante un proceso significativo de incorporación de saberes, ¿sí? A ver, si el docente prepara una clase, ¿sí? Tiene dos posibilidades, de que la clase sea una repetición de los datos que aparecen sobre la superficie, sino pensar, por ejemplo, planificaciones en las cuales, atendiendo a las características del grupo clase, a la institución en la que me encuentro, al mes, por ejemplo, en la que estoy dando clases, pienso en el mes del estudiante, en el mes de septiembre, entonces la planificación, los contenidos que yo vaya a dar en ese mes van a estar orientadas a trabajar sobre la idea del estudiante de esta zona del país en tiempos de calor, eh, con las características que actualmente podemos evidenciar. Entonces podemos trabajar la configuración del estudiante del interior, eh, de una zona particular de la Argentina, que tiene ciertas características. Entonces ahí se va dando una socialización de lo aprendido a partir de la comprensión y valorización del ambiente inmediato, que puede llegar a ser mucho más favorable la operativización de determinadas nociones de carácter totalmente abstracto y que por ahí tienen mucha densidad teórica. Entonces, por ahí pasa la propuesta del aprendizaje significativo que plantea Ausubel. Y por último, nos vamos a encontrar con los aportes de Vygotsky, ¿no es cierto? Que es muy interesante el aporte de Vygotsky, que acá lo retoma María Teresa Alcalá, porque básicamente va a decir que, bueno, Vygotsky retoma algo que en realidad lo trabajó también en psicología evolutiva. La psicología evolutiva, en una de sus variantes, la mecanicista, establece que el sujeto es un sujeto biológicamente constituido y socialmente atravesado. Entonces, el sujeto es biología y es lo social a su vez. Entonces, en base a esto, Vygotsky plantea, ¿no es cierto?, que hay dos conceptos centrales en la configuración de todo conocimiento que tienen que ver con la actividad y la mediación, ¿sí? Es decir, siempre el modo en que hacemos está atravesado por el contexto en el que nos encontramos. Siempre el contexto deja huellas en nuestro modo de actuar. Entonces, el sujeto, ¿sí?, tiene ese vínculo entre lo innato, por decirlo de alguna manera, y lo adquirido. Entonces él va a plantear la gran importancia que adquiere la cultura y los saberes culturales en el marco de la formación de la identidad de un sujeto, porque sostiene que justamente en base a esas identidades eh, es a partir de la cual va a aprender de una determinada manera. Entonces,
para Vygotsky el aprendizaje siempre es visto como un proceso, como un continuo movimiento, que implica una internalización progresiva de lo externo hacia lo interno, ¿no es cierto? Y, y que esa internalización de lo externo a lo interno tiene que ver con su categoría tan desarrollada, ¿no? Que es con la noción de zona de desarrollo próximo, ¿no? Que es esa posibilidad de generarle al sujeto las condiciones de poder aprender, ¿sí?, los contenidos académicos, teóricos, disciplinares, en relación directa con su realidad inmediata. Entonces, en función de estos aportes, María Teresa Alcalá va a ir diciendo que es así como se va configurando el conocimiento del docente. Más allá de la focalización concreta que hacen en estas perspectivas epistemológicas y en estas teorías del aprendizaje, ella también va a hacer foco y va a decir, a ver, el conocimiento del docente se condiciona y se configura a partir de estas perspectivas epistemológicas, de estas teorías del aprendizaje y también a partir de los interesantes aportes que generan los enfoques didácticos. Entonces ella va a proponer que si bien hay hoy un avanzado conocimiento a la hora de pensar que un docente no solamente se enfoca muchas veces en un solo enfoque didáctico, sino que hace una configuración híbrida entre ellos al momento de encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella sigue mencionando que hay algunos enfoques que son o que siguen teniendo vigencia y que tienen una gran potencialidad al momento de entender más o menos cómo se configura el conocimiento del docente que tengo parado frente a mí cuando toma la palabra. Entonces, al escucharlo tomar la palabra, yo puedo ir definiendo cómo está configurado ese conocimiento desde el cual habla, ¿sí? ¿Cuáles serían esas bases epistemológicas? ¿Cuáles serían esas teorías de aprendizaje que subyacen en su modo de enseñar? Y también, ¿cuáles son esos enfoques que, que amasan, digamos, ese modo de encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del docente? Entonces ella va a mencionar 4 grandes enfoques que ya nosotros de alguna u otra manera lo vamos hablando y lo vamos mencionando, que es el enfoque tradicional, donde el docente se posiciona como el saber o todo, o el vademecum del saber, digamos, y el estudiante solamente oficia como esa mente depósito. El enfoque tecnicista, que tiene que ver con esa idea de pensar a la enseñanza como una actividad científica, es decir, esto que nosotros veíamos anteriormente, donde la idea del conocimiento del sentido común, de la vida cotidiana totalmente es desplazada, no es tenida en cuenta, no es valorada. El enfoque activo, que piensa en un estudiante que no solamente tiene un rol estático en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que interactúa con el saber, con el conocimiento, y tiene un ida y vuelta con el docente dialógico a la manera de ir construyendo conjuntamente entre ambos el camino a recorrer. Asimismo, plantea María Teresa Alcalá la importancia del enfoque problematizador. Y es muy interesante el enfoque problematizador que tiene que ver con esto que veníamos viendo nosotros, ¿no es cierto?, de Ausubel y de Vygotsky, ¿no? De pensar esta idea de, a partir de un hecho concreto de la vida cotidiana, comenzar a entenderlo a partir de los aportes teóricos que nosotros podemos tener en nuestra vida académica. Entonces, nos encontramos frente a un problema en la vida de todos los días y no lo miramos desde la linealidad de las primeras interpretaciones, no, sino que llevamos esta realidad a la escuela y en la escuela tratamos de entenderla y de desmarañarla a partir de los conocimientos que nosotros tenemos. Cuando un docente prepara una planificación, ¿no? Y surge en realidad con un determinado tema de, supongamos, de auge mediático, ¿no? Entonces, no sé, pensemos, por ejemplo, lo que sucede con la pandemia. Entonces traemos la cuestión de la pandemia, la problemática de la pandemia al salón de clases y en función de eso trabajamos clases de palabras, trabajamos tiempos verbales, trabajamos la construcción de personajes que nos permitan escribir pequeñas historias. Entonces, a eso atina el enfoque problematizador. Entonces, en este sentido, el texto de María Teresa Alcalá, que ustedes lo tienen disponible en el aula, nos permite pensar justamente que la complejidad del conocimiento docente, es decir, del saber a partir del cual el docente se posiciona para enseñar algo, está atravesado por todo este conjunto y este cúmulo de perspectivas epistemológicas, teoría del aprendizaje, enfoques didácticos,
que de alguna u otra manera van tallando su proceso de formación como profesional del ámbito de la educación y que se vuelven evidentes en el momento en que el docente se posiciona, se para frente al aula y da de una u otra determinada forma su clase. En este sentido, yo quería compartir esta microclase con ustedes para introducirlos a esta perspectiva, ¿no?, de María Teresa Alcalá en relación con la importancia que adquiere a la hora de construir, de pensar cómo se construyen las identidades pedagógicas de los docentes y las docentes. Entonces, esta microclase los va y las va a poder ayudar a hacer esta primera lectura inicial, puesto que la clase que viene, o en la semana mejor dicho, se van a encontrar ustedes en el aula con diferentes situaciones, ¿sí? Que las tengo ya preparadas, pero quiero que ustedes avancen primero con la lectura del material. Son diferentes situaciones en las cuales ustedes van a tener que prestar mucha atención y identificar qué perspectiva epistemológica se pone en acción ahí, qué enfoque eh, didáctico se puede evidenciar, qué teoría del aprendizaje adquiere preponderancia, para ir viendo situaciones comunes, digamos, de un aula donde uno puede, a partir de ellas, de un proceso de razonamiento con basamento teórico, metodológico y crítico, comenzar a desandar el conocimiento que sustenta el modo en que un profesor, mejor dicho, una docente encara la tarea de enseñar en un determinado contexto. Así que bueno, este es el aporte de esta microclase para comenzar a transcurrir ya estos tiempos de clase que nos están quedando. Les agradezco, estamos en contacto, hasta luego.